Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail sustentable. Hoy, pues tenemos oportunidad de platicar un tema interesante. Hablaremos de las empresas socialmente responsables y cómo cada vez toman más acciones frente a la crisis ambiental a nivel mundial. Y pues evidentemente México no es la excepción de esto. Hay que recordar que México tiene un compromiso pactado para que justamente para el año 2024 el 35% de su energía total sea creada a través de fuentes renovables, y justamente de todos estos temas de sustentabilidad y cómo se pueden aplicar en el contexto del comercio detallista es de lo que vamos a platicar en esta mañana. Gracias Alejandro Luz, él es el CEO de BioE y le agradezco mucho que nos acepte esta entrevista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Al contrario, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Y me gustaría empezar platicando un poco al respecto de cuál es el compromiso que se debe de tener desde la planeación de un proyecto para que precisamente pueda constar con toda la parte de sustentabilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa socialmente sustentable, ¿cuál sería este compromiso desde que inicia un proyecto que se podría prever para lograr tener una función sustentable? Bueno, hoy en día la sustentabilidad va mucho más allá de pensar en sembrar arbolitos verdes, ¿no? La planeación incluye el armar el negocio, tanto físicamente, las instalaciones físicas, como también el manejo de lo que va a utilizar para comercializar. Entonces, la sustentabilidad es algo mucho más global, mucho más redondo, en el cual hay que considerar los proveedores, de dónde vienen los insumos, cómo se manejan los insumos, el ciclo de vida de todos los insumos que vamos a tener para poder comercializar. Y por otro lado también nuestras instalaciones físicas, o sea, todos los insumos que vamos a tener dentro de nuestras instalaciones físicas, desde la construcción como tal del lugar, los materiales con los que está hecho, el ciclo de vida de estos mismos materiales y lo que vamos a contribuir o dejar hacia la comunidad, ¿no? Que ahí es donde entra la parte de esta equidad social, ¿no? Entonces, en sí la sustentabilidad hoy en día ya tiene mucho más, muchas más aristas de la construcción, muchas más aristas de los materiales, muchas más aristas de los productos que estamos comercializando, sino va mucho más allá también de la sostenibilidad económica del lugar, de la parte de economía social, economía circular también como se le llama, que es todo este ciclo de los productos demás, para que iniciemos con un producto que vaya de la cuna y vuelva a la cuna, no vaya de la cuna a la tumba, no contamine. Y esto va tanto desde los productos que comercializa hasta los productos que utiliza para su operación, desde la construcción del lugar físico hasta los insumos. O sea, estamos hablando de energía, estamos hablando del agua, de todo, ¿no? Entonces sí es algo bastante más redondo y más amplio que hay que considerar hoy en día. Me imagino que también conforme las sociedades van avanzando, también las exigencias y lo que vamos descubriendo y lo que nos damos cuenta que van siendo afectaciones, pues también cambia mucho el contexto de lo que tenemos que hacer y de hacia dónde tenemos que voltear la vista. Sin embargo, yo, y salvo lo que me digas, contemplo 4 pilares muy importantes que creo que se deben de considerar en el momento en que se piensa emprender un proyecto que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. Y estamos hablando, por supuesto, del agua, que es un tema fundamental. Estamos hablando del manejo de residuos y de desechos, y también estamos hablando de las emisiones. Estos factores, ¿de qué manera influyen o cuáles son las aristas que debemos de tomar en cuenta en el momento que estamos haciendo un planteamiento de un proyecto que queremos que se convierta en sustentable? Bueno, sí, obviamente lo más conocido y lo que más se ha medido ha sido justamente los factores que tú dices, pero ya se ha complementado con algunos otros, como por ejemplo el manejo de la calidad del aire interior, que hoy en día en esta época de pandemia es muy importante, para lo cual se manejan sistemas de desinfección,
en los equipos de aire acondicionados, el intercambio de aire, sistemas de ozono, de UV y demás, ¿no? Otro punto también que se está usando mucho para evaluar son justamente los materiales, no nada más es de dónde vienen y cuál es el ciclo de vida, sino hasta dónde pueden llegar a contaminar incluso el aire interior que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, barnices que emiten VOCs, o sea, los componentes orgánicos volátiles, ¿no? Que los estamos aspirando todo el día, y si estamos 8 horas ahí tocando un barniz que se nos penetra a través de la piel, bueno, poco a poco nos va matando, ¿no? Va contaminando el aire. Los mismos procesos, los mismos desechos que tenemos del lugar como tal, y aparte todos estos otros componentes que no se consideraban antes, que era cuál es la influencia en la comunidad. Hay algunos incluso certificaciones que antes no se consideraba la belleza del proyecto, ¿no? O sea, un proyecto bello se conserva, ¿no? Un proyecto que no está muy bello, pues no, la gente no lo toma en cuenta, ¿no? Y dentro de esto lo que ya estamos yendo es un poco más allá de la vida en sí de los productos, analizando desde la extracción, la transformación, el uso, el desuso, el desecho y el reciclado de todo esto. Entonces ya se vuelve un poco más complejo que lo que antes, bueno, no antes, porque incluso hay algunos programas de certificaciones de edificios, por ejemplo, como es el caso del PESES del DF, que involucra estos puntos que tú decías, nada más, ¿no? De desechos, el ahorro del agua, el consumo de energía, no de combustibles fósiles. Pero ya hoy en día tenemos certificaciones como WELL, que se basa en la calidad del bienestar de la gente, Living Building Challenge, que es la que ha alzado la vara, porque no nada más te dice que el proyecto esté bonito y esté hecho, sino que durante un año tiene que operar de esa manera, con energía 100% renovable, con reuso totalmente del agua, 106, o sea, ya habla de net positive, ni siquiera net zero, sino net positive, ¿no? De agua, de energía, de materiales. Hay una lista de materiales que se saben que son contaminantes, tanto en el uso como en el desuso de estos materiales dentro de la construcción. Y lo mismo ya se ha trasladado hacia los productos de consumo, ¿no? Porque podemos ser muy eficientes de manejo de energía, pero estamos contaminando por el otro lado, o lo que estamos vendiendo está contaminando. Y la verdad que hoy en día las grandes corporaciones han dado cambios más radicales al ser transnacionales y de varias naciones que un solo gobierno en un país, ¿no? O sea, lo hemos visto de muchas de estas cadenas que han tomado resoluciones como el cambio de focos y como quitar algunos productos que no orgánicos o contaminantes de sus anaqueles, y ese cambio ha sido mucho más rápido y más práctico y más eficiente que los cambios que se han dado por órdenes gubernamentales, ¿no? Dentro de tu expertise, si una empresa busca asesoría, busca una consultoría, porque bueno, pues se está dando cuenta del daño ambiental que está haciendo, pero no lo tiene muy claro porque pues no tiene mucha información al respecto, no sabe exactamente qué hacer, y se tuviera que hacer una reingeniería total de cómo está operando una empresa, una tienda, me refiero pues a las grandes cadenas comerciales, posiblemente a un establecimiento de grandes dimensiones. ¿Cuáles serían los principales factores que se deberían de tomar en cuenta? Es decir, esta reingeniería o esta asesoría entraría ¿desde dónde? Desde el terreno, desde ¿cuál es lo primero para poder hacer una transformación a sustentabilidad? Bueno, dentro de lo que hacemos nosotros, uno de los servicios que manejamos es este diagnóstico que le llamamos RISE, ¿no? Que es una reingeniería sustentable empresarial, en el cual hay que hacer un análisis en 3 aspectos, ¿no? Lo que conocemos como el outside, ¿no? Que es justamente todo lo que rodea al lugar, y eso es de lo que viene del exterior hacia nuestra empresa. O sea, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de materiales que estamos utilizando, y caemos en los mismos 2 casos, o sea, tanto para comercializar, ¿no? Los productos que vamos a comercializar, como los que vamos a utilizar para construir nuestro espacio, ¿no?
Entonces es muy importante el analizar proveedores, el ver esos ingredientes de las cosas que nos están dando. Y cuando hablo de ingredientes no hablo nada más de comida, o sea, estoy hablando de ingredientes de los materiales de construcción, estamos hablando de todo lo que estamos haciendo, de las telas, ¿no? De los uniformes, ¿no? Y entonces al tener esta parte que es el outside, luego la otra está el inside outside, que es lo que nosotros vamos a tener hacia afuera, o sea, lo que va a salir de nuestra empresa hacia afuera. Y ahí tiene que ver los productos que estamos comercializando, nuestro empaque, cómo tratamos y beneficiamos a las comunidades hacia afuera. Y por último el inside, o sea, realmente lo que estamos haciendo adentro. Y ahí sí tiene mucho que ver con el espacio construido, tiene mucho que ver con nuestro lugar de trabajo, cómo atendemos a la gente, cómo manejamos nuestros procesos. Y en general, bueno, está toda la parte de todo digamos, la cadena de suministros completita, que es la que analizamos en estas tres partes, para poder sacar no nada más ser eficientes, obviamente tiene que ser rentable, eso es un hecho, ¿sí? Pero en el momento en el que estamos dando mejor calidad de vida, mejores productos, hoy en día ya la gente está pensando en eso. Y algo que nos ha dejado esta pandemia es eso, se ha volteado mucho más hacia ver el medio ambiente porque vivimos en carne propia lo que puede llegarnos a pasar con un cambio tan fuerte, ¿no? Como puede ser el cambio climático. O sea, ahora tuvimos la pandemia y es como una llamadita de atención. Mira, así puede ser, pero para siempre y cada vez peor, ¿no? Entonces, creo que mucha gente ha empezado a tomar conciencia, se ha dado cuenta y ha empezado a evaluar que los productos que comercializamos, que los ingredientes que ponemos en la comida, en los materiales, en nuestras casas, o sea, estamos encerrados muchos, muchísimo más tiempo que antes y estamos conviviendo en algo que no lo veíamos, no veíamos que tan cómoda era la silla, ¿no? Hasta lo que estamos consumiendo de energía al estar en la casa, el aire, la convivencia, los ruidos que tenemos y eso mismo ya se está trasladando a los ambientes de trabajo pensando en cuando se vuelva, que todavía no sabemos bien cómo va a ser el 100% de esta reincorporación, pero muchos de estos factores ya están presentes, o sea, ya no nada más hay que sanitizar, no, hay factores de iluminación, de convivencia con la naturaleza, ¿no? Si algo ha pasado ha sido eso, que la gente quiere salir de estar encerrada, ¿no? Ya no puede estar encerrada. Entonces, esa convivencia con la naturaleza está influyendo también hasta los lugares de trabajo. Entonces, a nivel retail, están viendo muchos cambios en el pensar en el lugar construido, en los materiales, en los productos que maneja, no nada más hacia dónde va y cómo lo voy a manejar al final, sino también de dónde viene. O sea, parte de este análisis debe venir incluso desde el diseño de los productos en sí mismos. O sea, diseñarse de cómo ese producto al final va a retornar, no nada más se va a desechar, sino cómo va a retornar a volver a ser materia prima de nuevo, para que ya no sea un desecho, sino sea una materia prima nuevamente. Y justamente con lo que estabas mencionando, Alejandro, en algún punto de esta respuesta, de este comentario anterior que me estabas haciendo, mencionabas en relación a la importancia que tiene el justamente identificarse con esta parte sustentable. Yo te preguntaría, ¿tú crees que este toque de distinción en lo sustentable puede generar lealtad en la marca? Es decir, ¿influye para que sea parte de la historia de las marcas el tener empresas responsables, el tener empresas socialmente sustentables? Yo no creo que influye, yo creo que ya es parte de la decisión de las marcas, especialmente las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones traen muy metido ese chip del cuidado con el medio ambiente y el decir la verdad también, porque en un inicio se empezó a hacer mucho greenwash, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Voy a plantar arbolitos y ya con eso ya me curé en salud de decir que ya soy verde, ¿no? O cambio mis focos, ¿no? Ya no es así, o sea, ya al contrario, si se llega a encontrar una mentira de estas, puede ser pecado mortal como para esa marca que caiga en declive, ¿no? Entonces ya el mercado está exigiendo y las nuevas generaciones están exigiendo mucho y se casan mucho con quienes estén haciendo las cosas bien, con quienes estén no nada más dejando de contaminar
y siendo menos malos, sino también siendo buenos. O sea, quienes estén pensando en utilizar materiales que provengan de bienes no renovables o de productos justamente naturales, que tengan muchos menos químicos de lo que tenían, que no tengan repercusiones en el proceso de fabricación y de transformación, y mucho menos al momento de usarlo y desecharlo, ¿no? Cada vez hay más información, las nuevas generaciones están cada vez más involucradas en eso, e incluso están en ciertos niveles sociales, están dispuestos a pagar un poquito más por algo mejor, ¿no? Por algo que a lo mejor uno dice que directamente no me está afectando, pero indirectamente sí. Y lo vemos con lo de las bolsas, lo vemos con algunas prácticas que están haciendo, cómo cayó el mercado de los popotes, ¿no? Ciertas cosas que a lo mejor, y la verdad yo soy uno de ellos, o sea, creo que se ha satanizado al plástico, ¿no? Sinceramente creo que el plástico no es un mal material, lo malo es cómo lo usamos, o sea, definitivamente creo que ese ha sido el pecado del plástico, que lo utilizamos mal, no lo supimos reusar, no lo supimos armar. Y volvamos un poco a la idea del diseño, o sea, si se diseña bien el uso y el desuso para poderlo reciclar, si desde un inicio ya se diseña todo así en una economía circular, los materiales se vuelven muy buenos, porque el plástico ha sustituido a muchos materiales que incluso pues eran no renovables, ¿no? En la parte eléctrica la baquelita, en la madera, en muchos otros de los usos, ¿no? Entonces creo que el plástico no es un material malo, sabiéndolo utilizar como debe de ser. O sea, obviamente si las bolsas las vamos a estar tirando por todos lados, si usamos el plástico para una cucharita y damos una lamida y a la basura, o sea, ahí no estamos utilizando el plástico, ¿no? El chiste es reusarlo y volverlo a reutilizar. Entonces yo creo que sí, definitivamente lo que tú dices es, o sea, el ser verde ya es algo que se está empezando a exigir. Insisto, la pandemia, bueno, la cuareterna, como le dicen, ¿no? La cuareterna nos ha llevado a pensar y a potencializar muchos cambios que ya se venían formando. O sea, yo no creo que este tipo de cosas sean nuevas, son cosas que ya venían con años atrás, y la pandemia los ha potencializado, lo ha adelantado el efecto, ¿no? Entonces mucha gente ya está pidiendo eso, y lo veo con clientes propios, ¿no? De que nos piden que ya vienen los arquitectos a decirnos, oye, ya me exigen mis clientes que la casa sea lo más sustentable posible, ¿no? Y estamos hablando de cualquier nivel económico, porque sabes de que eso conlleva, aparte de un menor efecto contaminante, pues también un menor gasto operativo, ¿no? Ya no se tiene el miedo de la inversión, sino al contrario. O sea, antes se pensaba que era un gasto y ahora es una inversión, ¿no? Se sabe que se recupera en pocos años, que es rentable y que vas a tener muchísimos años sin tener que pagar luz, sin tener que pagar agua, sin tener que pagar gas, ¿no? Lo cual lo hace desde el punto de vista medioambiental genial, ¿no? Es lo que requerimos y es lo que necesitamos que se haga, pero también por el lado de vista de costo. Entonces, en el momento que se hace un equilibrio y es rentable, porque al final todos los daños que hagamos, aunque no los veamos directamente, los vamos a terminar pagando, ¿no? O sea, si seguimos consumiendo petróleo y el petróleo sigue decayendo, cada vez se sigue encontrando, pero más y más profundo, pues conlleva mayor costo, conlleva mayor posibilidad de un desastre ecológico que al final hay que limpiarlo, hay que pagarlo. O sea, nos cuesta, indirectamente nos cuesta, y nos cuesta en algo que a veces es no medible, como es la salud. Y hoy lo estamos padeciendo. Hace un momento que mencionabas en relación al uso de plásticos, que sí, finalmente ha sido todo un tema de discusión. En el Congreso de la Unión se discutió X cantidad de meses, años, el si se usaban o no se usaban, o qué iba a pasar con las bolsas de plástico. Y tuvimos en alguna ocasión oportunidad de platicar, de tener un programa justamente con la Asociación de Plásticos, y nos mencionaban, bueno, pues es que en la industria casi todo tiene plástico, hasta los coches tienen piezas que van de plástico, no es imposible eliminar al 100% el plástico, sino más bien yo creo que hay que trabajar en esta cultura, en la cultura que tiene el mexicano, en la cultura social, y en esta parte de pues
aprender a reusar, a no tirar indiscriminadamente, porque va a pasar lo mismo si es plástico o cambia el material. Bueno, si no hay una cultura social, una cultura cívica, pues finalmente vamos a volver a hacer un mal uso de cualquier objeto que se nos ponga enfrente. Hablabas un poco al respecto de las certificaciones, esto me llama mucho la atención. Sé que hay certificaciones pues para construcciones, las certificaciones LEED, que necesariamente tienen que pasar todo un proceso, y que hay muchas tiendas que también están certificadas con diferentes formas. ¿Qué pasa con una certificación? ¿Tiene una vigencia? ¿Se tiene que estar renovando? ¿Se tiene que comprobar que se siguió en esta línea de sustentabilidad, que no bajaron sus estándares? ¿Cómo se maneja este tema de las certificaciones? Sí, mira, el tema de certificaciones es muy amplio y hay certificaciones para edificios, hay certificaciones para las áreas verdes, hay certificaciones para los productos, a los productos me refiero a los insumos de la construcción, ¿no? De lo que vamos a poner, así como hay certificaciones para los insumos de alimenticios y demás, ¿no? Cada vez están exigiendo más, cada vez está haciendo un plus el demostrar ante un tercero que estamos haciendo las cosas menos mal, ¿no? Ojalá fuera mejor, pero bueno, al menos menos mal, ¿no? Entonces, estas certificaciones, después de cumplir ciertos requisitos y demás, te dan tu estrellita en la frente, ¿no? O tu placa afuera del edificio. La gran mayoría de las certificaciones, como tú dijiste, LEED o PESES y demás, se basan en el proyecto como tal, en una medición, pero más bien es una proyección energética, ¿no? En la cual se dice qué es lo que va a consumir en agua, en energía y demás, y en base a eso se da una puntuación. Generalmente son 2-3 años que duran, dependiendo de la calificación y de la certificación, son 2-3 años que dura esta certificación y luego debe de renovarse, ¿no? En el caso específico del DF, la certificación PESES es de las pocas a nivel mundial que tiene un plus, porque puedes acceder a un descuento al 20% del predial, que es muy muy interesante. Lo hemos hecho en Torre Mayor, la Universidad Iberoamericana y demás. Y hay las otras certificaciones, lo que te dicen es que, bueno, de por sí vas a tener un ahorro ya de agua, de energía y demás con lo que estás haciendo, ¿no? Hay luego otras más exigentes, otras menos exigentes. En el caso específico de Living Building Challenge es la más exigente que hay a nivel mundial, porque te pide que seas net positive, ¿no? El 105% en agua y en energía que generes en el lugar aparte, ¿no? Pero lo diferente, y es a lo que todos están empezando a atender, es que en este caso tienes que demostrar durante un año de operación que así es. No de que lo estás prediciendo, sino que así va a ser, ¿no? Así fue más bien, ¿no? En el caso de WELL, que es una certificación sobre interiores, ¿no? No tanto sobre consumo de agua y energía, sino más bien sobre calidad del aire, ruido, y está relacionado con todos los aparatos del cuerpo humano, de manera que sea desde el punto de vista ergonómico, ejercicio, nutrición y demás. Ahí te pide 3 meses de operación de que te manejaste en esos rangos, ¿no? Rangos de calidad de aire y demás. Entonces, cada vez está tendiendo más las certificaciones, no a una proyección, sino más bien a una operación real, ¿no? Hoy en día las vigencias, como tú decías, son de 3 años más o menos, de 2 a 3 años, y tienes que renovarlo, y cuando lo renuevas ya es con operación real, ya no es con proyecciones o con estimaciones, ¿no? Entonces, la tendencia es de que las cosas empiecen a funcionar lo más verde posible, y yo creo que es algo que incluso, así como se está empezando a exigir que las casas sean cada vez más ahorradoras, cada vez más verdes, ya las certificaciones se están empezando a exigir en oficinas, en retail, ¿no? Cada vez se está pidiendo más y más y más este tipo de certificaciones, porque volvemos a lo mismo, los clientes no se están echando para atrás, al contrario, las nuevas generaciones están exigiendo y se van a casar con las marcas que realmente estén haciendo esto, que no mientan, que lo estén haciendo real, ¿no? Y cada vez más y más y más se está exigiendo esto por los mismos consumidores, ¿no?
Tocas dos puntos importantes, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero justo te quiero hacer dos preguntas antes de terminar. La primera, y por eso digo que estabas tocando puntos importantes, creo que anticipabas un poco lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es la situación actual en México? ¿Hay disponibilidad? ¿Tenemos ya la cultura? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos los expertos que nos pueden llevar de la mano en este camino? ¿Cómo visualizas tú precisamente México y su potencial hacia la transformación verde? No, definitivamente México empezó desde hace muchos años. De hecho ya tiene casi 10 años que fundamos el Sustentabilidad para México, que es el Green Building Council aquí en México. Entonces lleva muchos años empujando. México cada día y cada mes estamos haciendo nuevos proyectos. Hay un gran empuje y ya está entrando en el ADN de los constructores, está entrando en el ADN de los consumidores. Obviamente hay muchísimo potencial, porque te estoy hablando que a lo mejor es, no sé, un porcentaje muy chico el que ya lo exige, pero ya está, ¿no? Ya es algo que va creciendo y es un poco lo que decía hace rato. O sea, el cambio ya estaba, está potencializándose, está creciendo. Y hay muchísimo para hacer, muchísimo todavía por hacer. O sea, te puedo decir que sí estamos varias décadas atrás de Europa, por ejemplo, ¿no? Y va mucho más adelantado que nosotros. Pero se está haciendo. Y hay otros países de América Latina, como Costa Rica y demás, que están empujando con esto. Obviamente sabemos que siempre el presupuesto ha sido nuestro talón de Aquiles en este tipo de cambios. Pero, insisto, no necesariamente quiere decir que las cosas tienen que ser más caras. O sea, creo que hay veces que si vamos al origen y cambiamos la receta, la fórmula y demás, podemos lograr bajar el costo, hacer cosas, y muchos de los proyectos incluso que hemos hecho nosotros han costado más baratos, ¿no? Que en realidad lo que se estaba haciendo antes, y estás dando algo mucho mejor, ¿no? Como resultado final. Sí estamos atrás, pero el potencial que tenemos es impresionante. O sea, y creo que en América Latina, específicamente en construcción, vamos liderando, vamos empujando mucho más. Más incluso yo podría decir que hasta que Brasil, por ejemplo, a pesar de todo eso. México tiene más de 1,000 edificios LEED ya, entre certificados y en desarrollo. Tenemos una cultura verde, un montón de ingenieros sustentables, ambientales y demás que año a año salen. Los arquitectos ya salen con ese chip en la mente. Y es todo generacional, ¿no? Esta generación ya viene empujando hacia allá. Entonces, el cambio que viene llegó para quedarse, no es una moda como algunos pensaban hace tiempo. Al contrario, es un cambio y gracias a Dios, porque sí es un cambio necesario que tenemos que acelerar cuanto antes, ¿no? Y bueno, para terminar, Alejandro, mi última pregunta, me gustaría que me platicaras un poco al respecto de cuál es el compromiso a corto, mediano y largo plazo de una empresa como ustedes, como BioE. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo visualizan y hasta dónde les gustaría llegar en un futuro a corto, mediano plazo? Bueno, nuestra historia es de 20 años ya haciendo esto, ¿no? Entonces no es tan corto el plazo, ya llevamos 20 años empujando, haciendo estos cambios. Hemos fundado muchas instituciones verdes, manejamos cerca de 6 certificaciones, nos hemos metido en la parte de construcción, en la parte de tecnologías, de instalaciones, del performance de los proyectos. Tenemos una fundación en la cual promovemos todo esto. Y estamos en Climate Reality Project de Al Gore, promoviendo lo que pasa con el cambio climático. Y algo fundamental es este cambio que estamos haciendo de mentalidad a nivel empresarial, ¿no? En el cual la idea es hacer un cambio completo en cuanto a la parte construida física, pero también en toda esta red que lleva desde el manejo de los productos hasta la interacción con la sociedad. Entonces, esto, insisto, es algo que viene hacia adelante. Lo que nosotros, pues, está en nuestro ADN, el proponer esto, el empujar esto. Hacemos diplomados, hacemos pues todo lo que podamos para poder promocionar esto, y obviamente el poder dedicarnos a lo que nos gusta y este compromiso que tenemos para hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Ya no quiero decir menos peor, sino vamos a pensar en positivo, ¿no? Algo mejor, el subir la vara y el ayudar a todos los demás a que lo podamos lograr. Pues es lo que hemos estado haciendo estos últimos 22 años ya.
y seguiremos haciéndolo. La verdad que nunca hemos hecho publicidad, nuestro trabajo es lo que nos han empujado y nos ha recomendado, y cada vez tenemos más y más y más proyectos y más formas de hacer, gente como tú que se preocupa en dar la voz y dar a conocer esto que es necesario hacer, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este tipo de alianzas justamente para que las empresas y los negocios y las viviendas y las personas como tal estemos mejor y lleguemos a no terminar como una especie más en peligro de extinción, ¿no? Porque el planeta seguirá, lo que no seguiremos a lo mejor somos nosotros, ¿no? Me llama mucho la atención porque finalmente es una empresa que tiene apoyo en muchísimas partes y en muchísimas áreas que tiene que ver muy ligado al comercio detallista. Así es que yo quiero dejar abierta la invitación, Alejandro, si tú nos lo permites, para nuevamente volvernos a encontrar en un periodo de tiempo razonable y poder hablar de otros temas importantes como este concepto que tienen de la llave en mano, las tiendas que se puede aplicar al respecto de todo este tema que mencionabas hace un momento de la economía circular, que se me hace también algo apasionante. Entonces quiero dejar abierta la invitación para con todo gusto próximamente y poder dar continuidad a estos temas que manejas. Sí, con todo gusto, claro que sí, encantado. Bueno, pues entonces así lo dejo abierto. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, de verdad un gusto que nos hayas aceptado esta invitación y que nos hayas permitido entrar a tu casa. No, al contrario, muchas gracias, Gladys, y saludos a todos y bueno, seamos más verdes. Muchas gracias. Y pues sobre todo gracias a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles de Mundo del Retail Sustentable. Hoy, bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas en relación a esta pandemia, no solamente a la emergencia sanitaria, sino su consecuente emergencia económica y a todo este movimiento que ha tenido la sociedad en su conjunto a nivel mundial. Y por supuesto nosotros hablamos de nuestro país, que nos preocupa, que nos importa, esta reactivación económica que se tiene que dar y pues pensar en diferentes maneras de hacer las cosas, de organizarnos, de poder tener la reingeniería desde donde estamos trabajando, desde donde estamos poniendo nuestros negocios, desde lo que estamos ofertando a todos nuestros clientes. Así es que bueno, pues yo le invito a que esté muy al pendiente porque seguiremos manejando todos estos temas que tienen que ver con la reactivación económica, con las consecuencias de la pandemia, pero también con cómo podemos reorganizarnos para tener un México mejor y continuar con los proyectos de negocios. Muchísimas gracias, yo lo escucho muy próximamente, próximo miércoles, muy puntuales a las 11 de la mañana, tenemos una cita.